Para dar un primer pantallazo de lo que vamos a trabajar en esta materia de forma conceptual, me es menester decirte que el gran protagonista de esta materia va a ser el Estado. El Estado como el nexo entre la educación y la política pública, el Estado en donde se desarrolla la plataforma de la educación y la política pública, y el Estado también como forma de concebir a la educación y la política pública. Y en este último punto me parece intentar presentarte y mostrarte que la forma en la cual concibe el Estado a la educación y a la política pública tiene que ver con un contexto, tiene que ver con un escenario tanto económico, cultural, social, que nos permite interpretar a qué vamos a llamar educación y política pública. Entonces, volviéndote a repetir un poquito para aunar los conceptos, el Estado como vínculo de la educación y la política pública, el Estado como forma de interpretar a la educación y la política pública, y esa forma está interpelada por el contexto histórico en el cual se desarrolla ese Estado. Podemos ver que tanto la forma de concebir al Estado como la forma de concebir a la educación va a tener un impacto muy grande en lo que es la política pública. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué forma el Estado fue concibiendo a la política pública a lo largo de la historia para entender la escena contemporánea, para entender el neoliberalismo, para entender las formas que fueron cambiantes también en cómo el neoliberalismo interpretó al Estado y en cómo el neoliberalismo interpela a la educación y a la política pública? Espero no haberlos abrumado, pero es para que tengan una primera linealidad conceptual de forma virtual para hacer un seguimiento general de esta materia.